piensa que tu factura del supermercado es alta. Los campesinos medievales lo tenían peor. Tenían que sobrevivir con lo que pudieran encontrar o cultivar. Estas 15 comidas baratas no eran sofisticadas, pero mantuvieron a generaciones alimentadas durante la plaga, la hambruna y el trabajo duro sin fin. Y en lo más alto de esa lista, el potaje. ¿Alguna vez tuviste un invitado que simplemente no quería irse? Eso es básicamente lo que era el potaje para los campesinos medievales, excepto que en realidad querían que se quedara. Esta sopa legendaria era el plato definitivo de la Edad Media que no se desperdicia, hirviendo a fuego lento sin fin como la cena más paciente del mundo. El potaje no era una sopa cualquiera, era la sopa. La piedra angular de la nutrición campesina medieval y la comida original de prepáralo y olvídate. A diferencia de nuestras cenas rápidas modernas que desaparecen después de una sentada, el potaje era un estilo de vida deliberado. Una solución práctica a las duras realidades de la vida medieval. En esencia, el potaje era simplemente un guiso espeso y abundante que se mantenía vivo durante días o incluso semanas. La olla rara vez salía del hogar con nuevos ingredientes añadidos a medida que se comían otros. La versión medieval de un buffet interminable, pero con considerablemente menos opciones y mucha menos variedad. ¿Qué se ponía en el potaje, mejor? La pregunta es que no era la base, que normalmente consistía en el grano más barato y más disponible, avena o centeno en barra, hervidos hasta que se deshacían en una consistencia espesa como una papilla. A partir de ahí, los campesinos añadían cualquier verdura que pudieran conseguir, nabos, cebollas, puerros, repollo y, si tenían suerte, zanahorias o guisantes. Un estudio sobre restos de comida medieval descubrió que la familia campesina promedio mantenía su potaje durante al menos 4 días antes de empezar de cero, aunque muchas familias mantienen su olla durante mucho más tiempo durante los meses de escasez de invierno. La evidencia arqueológica de los sitios de las aldeas medievales muestra que los ingredientes del potaje se volvieron cada vez más limitados, a menudo reducidos a solo granos y tubérculos. Si bien todas las clases sociales comían alguna versión de potaje, había un mundo de diferencia entre el potaje campesino y lo que burbujeaba en las cocinas nobles. Los hogares adinerados mejoraban su potaje con costosas especias importadas, trozos de carne e incluso vino. Mientras tanto, el potaje campesino dependía de hierbas locales para darle sabor, ajo, perejil, salvia o lo que creciera cerca. En ocasiones especiales o después de una cacería exitosa, una familia campesina podía dejar caer un pequeño trozo de cerdo salado o tocino en su olla de potaje, no lo suficiente para hacer una comida de carne, pero solo lo suficiente para infundir sabor a toda la olla. La grasa subiría a la superficie, proporcionando calorías preciosas durante los tiempos difíciles. Algunos historiadores creen que los campesinos medievales consumían hasta 2 o 3 pintas de potaje al día, lo que lo convertía en el verdadero combustible del sistema feudal. No es exactamente una comida que valga la pena publicar en las redes sociales, pero mantuvo vivas a innumerables generaciones a través de siglos de dificultades. El potaje puede haber sido la sopa interminable de la época medieval, pero no era lo único que mantenía a los campesinos de pie. El pan nos conecta a todos, desde la antigüedad hasta las cocinas modernas. Sigue siendo el alimento más universal del mundo, pero los panes que adornaban las mesas campesinas medievales harían que la mayoría de nosotros hoy volviéramos la nariz y olvidáramos el pan blanco esponjoso o la masa madre artesanal. El pan campesino medieval era oscuro, denso y, a menudo, tan duro como las vidas de quienes lo comían. Hecho principalmente de granos de centeno o cebada que crecían en suelos pobres donde el trigo luchaba, estos panes se parecían poco a lo que llamamos pan hoy en día. El grano para el pan campesino no solo era diferente, todo el proceso fue primero. El grano a menudo era de mala calidad. El mejor trigo iba a los nobles y clero que podía permitírselo, los campesinos pagaban fuertes tarifas para moler su grano en el molino del señor. Para ahorrar en estos costos, muchos mezclaban rellenos, guisantes molidos, frijoles, bellotas, castañas y, en tiempos desesperados, corteza de árbol molida o paja. ¿Cuánto pan comía el campesino promedio? Las cifras son asombrosas. Los registros de la Inglaterra medieval muestran que un trabajador podía consumir 2 o 3 libras de pan al día,
lo que proporcionaba más del 60% de sus calorías totales. Las mujeres y los niños comían cantidades proporcionalmente similares. Esto no era glotonería. El trabajo pesado en los campos requería una ingesta calórica masiva y el pan proporcionaba esas calorías a bajo costo. El proceso de horneado en sí mismo revelaba las divisiones de clase de Stark en la sociedad medieval. Los hogares adinerados disfrutaban de pan fresco a diario. Los campesinos que carecían de hornos privados generalmente horneaban solo una vez a la semana en hornos comunales de aldea o fabricaban panes planos que podían cocinarse en simples piedras de hogar. Estos panes semanales se volvían progresivamente más duros y mohosos a medida que pasaban los días, lo que requería un remojo en potaje o cerveza para volverse comestibles. De nuevo, para el final de la semana, quizás el aspecto más inquietante del pan medieval era el potencial de veneno. El centeno, el grano de elección de los campesinos. En muchas regiones era susceptible al hongo urgot, un alucinógeno natural que contenía compuestos similares al LSD. Pueblos enteros a veces experimentaban alucinaciones masivas, convulsiones e incluso la muerte por lo que se llamaba el fuego de San Antonio. Lo que no podían saber era que su pan de cada día era el culpable a pesar de todos sus peligros y deficiencias. El pan era sagrado en la cultura medieval. Robar pan era castigado. Severamente desperdiciarlo se consideraba pecado. La mesa medieval comenzaba con pan y terminaba con pan. Cuando la hambruna golpeaba, como ocurría regularmente, las familias podían sobrevivir durante semanas solo con pan. Aunque la definición de pan se volvió cada vez más creativa, los panes densos y oscuros que alimentaban el trabajo medieval rara vez venían con un complemento, pero cuando los campesinos tenían la suerte de tener algo para poner en su pan, a menudo era algo simple que requería poca preparación. Después de un largo día trabajando en los campos en la cocina medieval, la respuesta era gruel, esencialmente un paso por encima de consumir agua hervida con una cuchara cuando el pan escaseaba y los ingredientes del potaje se acababan. GRL intervino como la defensa final contra un estómago vacío. Por favor, señor, quiero un poco más. Podría ser la famosa línea literaria asociada con GRL, pero los campesinos medievales rara vez tenían el lujo de segundos. El GRL era comida de supervivencia, simple y llanamente hecha hirviendo una pequeña cantidad de grano y una gran cantidad de agua. Extendía los ingredientes mínimos hasta su límite absoluto. La receta, si se le puede llamar así, no podría ser más simple. Tome avena, cebada o cualquier resto de grano que quedara en el fondo del recipiente de almacenamiento, agregue agua hasta que la mezcla se vea desesperadamente líquida y luego cocine hasta que se parezca a algo comestible. Si era particularmente afortunado, podría tener una pizca de sal para agregar el resultado. Una sustancia blanda y acuosa que llenaba el estómago sin satisfacer ningún otro deseo humano. El gruel se diferenciaba del potaje en su deliberada delgadez y de las gachas en su triste falta de sustancia. Los registros medievales indican que durante las hambrunas más duras, los monasterios que alimentaban a los pobres estiraban una sola taza de avena en un gruel que servía a 10 personas. El matemático en la habitación podría observar que esto equivale a menos de 2 cucharadas de grano por persona. Difícilmente una comida para cualquier estándar. Curiosamente, el gruel no era solo para los desesperadamente pobres. Los monjes de la Europa medieval consumían gruel regularmente como parte de su práctica religiosa. Registros de cocina de monasterio del siglo XII muestran que los monjes comían GRL durante los periodos de ayuno, y una abadía documenta el consumo de GRL 2 veces al día durante la Cuaresma. Sus cuencos podían incluir ocasionalmente miel o fruta seca, lujos con los que los campesinos comunes solo podían soñar. Para los enfermos y ancianos, el GRL se convirtió en un método de salud medieval. Aquellos demasiado enfermos para masticar pan o demasiado débiles para digerir alimentos más sustanciosos eran alimentados con GRL hasta que se recuperaban o no. Los textos médicos medievales recomiendan el GRL para dolencias que van desde la fiebre hasta el dolor de muelas, lo que sugiere adiciones como hierbas o vino con fines medicinales. Por supuesto, los campesinos rara vez tenían acceso a versiones tan sofisticadas. Los niños que dejan de tomar leche materna a menudo pasan directamente al gruel, creando generaciones de europeos que nunca conocieron el concepto de comida para bebés.
Los registros judiciales de la Inglaterra medieval ocasionalmente mencionan a niños que murieron de desnutrición a pesar de ser alimentados con GRL regularmente, un sombrío recordatorio de su insuficiencia nutricional. El sabor es similar al que se esperaría. Los relatos contemporáneos lo describen como líquido, acuoso y ocasionalmente viscoso, lo que no es un respaldo rotundo. Un escritor medieval señaló que incluso los perros se alejan de él a menos que estén realmente hambrientos, lo que te dice todo lo que necesitas saber. Cuando incluso el GRL se volvió demasiado lujoso debido a la escasez de granos en la época medieval. Los campesinos recurrieron a otro cultivo confiable que prosperaba en suelos pobres y se almacenaba durante el invierno. Los nabos, la verdura olvidada de la cocina moderna, una vez reinó suprema en las cocinas medievales, mientras que los compradores de hoy podrían pasarlos por alto sin una segunda mirada. Estas humildes raíces mantuvieron con vida a innumerables campesinos durante siglos de dificultades. ¿Qué hizo que los nabos fueran tan esenciales para la supervivencia medieval? Primero, crecían casi en cualquier suelo pobre. Los nabos prosperaron en suelos pobres. Los nabos de temporada corta se las arreglaban con poca atención de los agricultores ocupados. Los nabos perdonaban el descuido. Una sola semilla de nabo podía producir hasta 15 libras de comida, lo que los convertía en uno de los cultivos más eficientes que un campesino podía plantar. El estofado de nabo se convirtió en el equivalente medieval de la comida rápida. De relleno rápido y disponible todo el año. La receta básica requería un mínimo esfuerzo. Picar los nabos. Agregar agua. Hervir hasta que estén blandos. Sazonar con sal si está disponible. Eso es todo. Sin técnicas sofisticadas. Sin ingredientes raros. Solo sustento puro. El almacenamiento fue otra superpotencia del giro mucho antes de la refrigeración. Los campesinos medievales almacenaban nabos en puestos frescos y secos donde permanecían comestibles durante meses. Algunos pueblos cavaban pozos de nabo especializados, esencialmente una cámara de almacenamiento subterránea forrada con paja o nabos que se mantenían frescos de la cosecha. Hasta finales de la primavera, los registros de una mansión inglesa en 1286 señalaron que los nabos almacenados de esta manera alimentaban a las familias de la aldea durante 7 meses después de la cosecha. A diferencia de muchas verduras, todo el nabo era comestible, las raíces se usaban en guisos, las hojas se agregaban al potaje e incluso las flores se podían comer en primavera, nada se desperdiciaba. Los registros de campo medievales sugieren que una familia de 4 necesitaba cultivar alrededor de 200 libras de nabos para sobrevivir al invierno, una meta alcanzable en una parcela de jardín sorprendentemente pequeña. El humilde nabo incluso jugó un papel en la medicina medieval. Los curanderos recetan jugo de nabo para la tos y nabos para las afecciones de la piel. Un texto médico de un monasterio afirma que los nabos alejan la melancolía del invierno. Tal vez un reconocimiento temprano de los beneficios nutricionales de las verduras frescas durante los meses de invierno escasos en vitaminas. Por supuesto, comer nabos día tras día tenía sus desventajas. Los escritores medievales ocasionalmente se quejaban de la monotonía de las comidas campesinas y uno señaló que los pobres comen nabos hasta que su piel adquiere el poder de la raíz misma. Otro inconveniente era que los nabos eran menos estéticos y más aromáticos, especialmente cuando se recalentaban repetidamente, desarrollaban un olor distintivo que impregnaba la época medieval. Hogares por todos sus beneficios. Los nabos no eran exactamente comida de celebración. Cuando se le preguntó qué festín prepararía si de repente se volviera rico, un campesino medieval supuestamente respondió lo mismo: nabos. Pero con carne. Esta humilde aspiración dice mucho sobre la realidad culinaria medieval. Mientras que los nabos pueden haber dominado la mesa medieval, rara vez aparecían solos. Otro dúo de vegetales se unía con frecuencia a ellos, creando un trío de sabores que, si bien simples, ofrecían nutrición y un bienvenido descanso de la monotonía de los nabos. ¿Podían 2 vegetales limpiar una cabaña campesina medieval más rápido que la plaga? El repollo y la cebolla ciertamente hicieron lo mejor que pudieron. Este oloroso dúo formaron la columna vertebral de la cocina campesina en toda Europa, agregando un sabor muy necesario a comidas que de otro modo serían
insípidas mientras que simultáneamente probaban los límites de la ventilación medieval. El repollo se ganó su lugar en los jardines campesinos por ser súper útil. Una sola planta de repollo podía crecer mucho con cabezas que pesaban hasta 15 libras. Los registros de Old Farm mostraron que 10 plantas de repollo podían alimentar a una familia durante meses ocupando muy poco espacio en el jardín. Las hojas exteriores se podían recolectar durante toda la temporada de crecimiento mientras que el medio seguía creciendo como alimento que se reemplazaba a medida que lo comías. Guardar el repollo lo hacía realmente valioso. El repollo fresco duraba semanas en almacenamiento frío, pero el repollo agrio, que ahora lo llamamos chucrut, conservado durante meses. Los excavadores encontraron viejos huesos de col en pueblos medievales donde la gente dejaba que el repollo se agriara. Un hueso desenterrado de un pueblo del siglo XIV tenía restos de más de 100 coles, guardados juntos, suficientes para alimentar a varias familias durante todo el invierno. Las cebollas funcionan perfectamente con el repollo en la cocina antigua. Duras y difíciles de matar, crecían en la peor tierra y se almacenaban sin herramientas especiales. Los viejos libros de jardinería decían a la gente que plantara cebollas alrededor de otros cultivos para mantener alejados a los insectos, lo que las hacía el doble de útiles en los pequeños jardines campesinos donde cada espacio importaba. Juntas, estas verduras convertían la comida simple en algo con verdadero sabor. Hervidas juntas, hacían una guarnición simple añadida a la sopa, daban más sabor. Mezcladas con pequeños trozos de carne, se convertían en un festín. Los viejos registros fiscales a veces enumeran el repollo y las cebollas como un pago aceptable para pequeñas deudas, lo que demuestra cuánto las valoraba la gente todos los días. Los problemas estomacales causados por estas verduras eran bien conocidos en aquel entonces. Los viejos registros judiciales de muchos pueblos hablan de problemas causados por el exceso de gases después de las comidas con repollo. Una regla en un monasterio prohibía el repollo los días en que los monjes tenían visitas importantes, insinuando que los pedos después no eran buenas compañías educadas. Por extraño que parezca, los médicos de antaño no confiaban en las verduras. Los médicos de los ricos a menudo advertían a los nobles que no comieran plantas de gente pobre como el repollo, diciendo que los hacían tristes y lentos de pensar. Mientras tanto, la gente pobre que comía estas verduras todos los días vivía con mucha menos comida que los ricos y probablemente tenía menos enfermedades relacionadas con los alimentos que los ricos a menudo contraían a pesar de todos sus beneficios. El repollo y las cebollas no podían proporcionar todo lo que un campesino trabajador necesitaba. Una dieta solo con estas verduras, incluso con pan y potaje, no tenía suficiente proteína. Los campesinos medievales lo sabían por instinto, si no por ciencia, lo que los llevó a buscar proteínas donde pudieran encontrarlas. La gente medieval no tenía batidos de proteínas, pero sí guisantes y frijoles blandos. Estos humildes cultivos eran los héroes cotidianos de la dieta campesina, proporcionando la fuerza necesaria para largos días de duro trabajo en los campos. Los guisantes y los frijoles ofrecían lo que el pan y el repollo no podían: proteína real. Los guisantes secos contenían aproximadamente un 25% de proteína en peso, lo que los hacía valer su peso en oro durante los meses de invierno, cuando la carne escaseaba o se había ido por completo. Un pequeño parche de guisantes podía producir hasta 60 libras de guisantes secos. Eran suficientes para ayudar a una familia durante los meses más difíciles. Cultivar estos alimentos ricos en proteínas era bastante simple incluso para los peores agricultores. Los guisantes y los frijoles fijaban el nitrógeno en el suelo, lo que significaba que podían crecer en campos donde otros cultivos habían agotado todas sus propiedades. Los campesinos inteligentes plantaban guisantes y frijoles entre hileras de otras verduras o después de cosechar granos, obteniendo alimentos adicionales de la misma parcela de tierra. La forma más común de comer guisantes y frijoles era machacados después de remojar los guisantes o frijoles secos durante la noche. Los campesinos los servían hasta que se ablandaban y luego los machacaban hasta obtener una pasta espesa. Se añadía sal si estaba disponible y tal vez hierbas silvestres si tenían suerte. El resultado se parecía un poco a la comida para bebés, pero tenía un gran aporte nutricional que mantenía a los trabajadores durante jornadas laborales de 12 horas durante los tiempos más duros. El puré de orina y frijoles se convirtió en la comida principal en lugar de una guarnición.
Los registros antiguos de un pueblo inglés durante la hambruna de 1315 indican que la familia sobrevivió durante semanas con nada más que puré de té y cerveza pequeña, y el pan se convirtió en un lujo. Los monjes de toda Europa dependían en gran medida de estos humildes alimentos. Las reglas de la Iglesia prohibían la carne en muchos los días del año, a veces superan la mitad del calendario, lo que hace que los guisantes y las judías sean vitales para las cocinas de los monasterios. Los libros de una gran abadía muestran que almacenaban más de 3.000 libras de guisantes secos al año para solo 40 monjes, es decir, 75 libras por monje. El almacenamiento era otra gran ventaja, mientras que los guisantes y las judías frescas duraban solo unos días. Las versiones secas se conservaban durante años y se almacenaban correctamente. Las casas de los campesinos a menudo tenían ollas de barro o barriles de madera de legumbres secas guardadas como seguro contra las malas cosechas. Una excavación en una casa de un campesino encontró guisantes todavía en ollas de almacenamiento de 10 años antes, todavía comestibles, aunque no exactamente sabrosos. La desventaja es la misma que el repollo: estos alimentos causan gases. Las guías de salud medievales advertían contra comer demasiados frijoles antes de los servicios religiosos o las comparecencias ante el tribunal. Un viejo chiste contaba sobre un agricultor de frijoles que no podía vender su cosecha porque probó demasiado de su producto en el camino al mercado. Si bien los guisantes y las judías mantenían a los campesinos vivos y lo suficientemente sanos como para trabajar, no eran exactamente emocionantes para comer día tras día. Los campesinos medievales todavía anhelan variedad en sus comidas siempre que tenían la oportunidad de agregar algo. A diferencia de sus ollas, aprovechaban la oportunidad y, a veces, esa oportunidad provenía de fuentes sorprendentes. Come lo que puedas conseguir. Esta era la regla de oro de la carne medieval para los pobres, mientras que los nobles cenaban venado asado y capones gordos. Los campesinos podían con los trozos que nadie más quería. Los órganos, los pies, las cabezas y los restos extraños que hoy llamamos horrible matanza de animales. En la época medieval, seguían reglas estrictas sobre quién obtenía qué partes. El señor de la mansión reclamaba los mejores cortes. Los solomillos, las pechugas regordetas y las caderas carnosas. La gente del pueblo con dinero compraba las piezas decentes de calidad media. ¿Qué quedaba para los campesinos? Todo lo demás, pero los campesinos medievales eran maestros en convertir estos restos en comida que valiera la pena comer. Toma la humilde cabeza de cerdo después de una matanza de cerdos. Las familias campesinas a menudo recibían la cabeza como pago parcial por su trabajo. Nada quedaba sin usar. Las mejillas proporcionaban porciones de carne pequeñas pero tiernas. Las orejas estaban limpias, cortadas en rodajas y fritas hasta que estaban crujientes. El hocico y los labios iban a platos de gelatina. Incluso el cerebro era extraído y revuelto como huevos. Los animales más grandes proporcionaban opciones aún más horribles. Los estómagos de vaca se limpiaban y se hervían. Se convirtió en el contenedor de agnus, mezclas de grano y trozos de corazón o hígado, pulmones de oveja cortados en rodajas finas y fritos con cebollas, ofrecían una comida rápida después del día de matanza. La sangre de cualquier animal se convertía en morcilla cuando se mezclaba con grano y se cocinaba en tripa limpia. Animales de caza demasiado pequeños para la mesa del señor a menudo terminaban en ollas campesinas. Ardillas, erizos e incluso ratas enteras en das Bretons proporcionaban pequeñas porciones de carne que daban sabor a platos de verduras simples. Los registros de un pueblo medieval durante un duro invierno mencionan a campesinos atrapando y comiendo tejones, zorros y otros animales típicamente considerados incomestibles. La regla no escrita era simple: si no podía matarte, era comida. Este enfoque de no desperdiciar nada estiraba pequeñas cantidades de proteína animal para alimentar muchas bocas. Los órganos de una sola vaca podían proporcionar comidas para varias familias, mientras que los front cuts alimentaban solo a una casa noble durante un día o dos. Los registros judiciales revelan cuán valiosos eran estos restos. El robo de horrible se castigaba severamente, a veces con las mismas penas que robar cortes más valiosos. Un pueblo medieval inglés registró el hallazgo de un hombre por robar el despojo de una oveja. El corazón, el hígado y los pulmones equivalen a 2 semanas de salario. Las técnicas de conservación para los horribles eran
Necesariamente rápidas sin refrigeración, los órganos se echaban a perder rápidamente, el ahumado, la salazón y la cocción inmediata eran las únicas opciones. Muchos platos horribles se vincularon con la carnicería, días comidos a las pocas horas del sacrificio del animal en una fiesta casi ceremonial para personas que vivían cerca de costas o ríos. Otra fuente de proteínas nadaba Within Reach. La gente medieval no tenía autoservicios, pero el arenque salado era la comida original para llevar. Este pescado en conserva era la comida rápida de la Edad Media, listo para comer sin cocinar y lleno de suficiente sal para provocar sed durante días. El arenque se convirtió en el pescado predilecto de los campesinos medievales por tres sencillas razones: nadaban en grandes grupos, eran fáciles de atrapar y se podían conservar con sal simple. Los registros de pesca de la época medieval muestran cuán masiva era la industria del arenque durante la temporada alta. Una sola flota pesquera de Great Yarmouth en Inglaterra podía capturar más de 40 millones de arenques en solo unas semanas. Eso es suficiente pescado para darle a cada persona en la Inglaterra medieval 7 peces cada uno. El proceso de conservación de la sal era rápido pero maloliente. El arenque fresco se echaba a perder en un día, por lo que los barcos pesqueros a menudo llevaban sal a bordo. Los trabajadores destripaban el pescado, lo empacaban en sal espesa y lo almacenaban en barriles de madera directamente en la cubierta. El olor era tan fuerte que en las áreas de procesamiento de las ciudades medievales tenían sus propios distritos, a salvo a Sotavento, de donde vivía la mayoría de la gente. Para los campesinos, el arenque salado se convirtió en la respuesta a muchos problemas alimentarios. Primero, resolvió la prohibición de la carne durante los días de ayuno religioso. La prohibición de las reuniones de la iglesia. Los viernes de Cuaresma y muchos otros días festivos, que a veces sumaban más de la mitad del año, se permitía pescar arenques, lo que convertía al arenque en una fuente crucial de proteínas en esos momentos. En segundo lugar, el arenque podía viajar lejos de la costa sin echarse a perder. Envasado en barriles, este pescado llegaba a las profundidades del interior, donde el pescado fresco nunca se podía comer. Los registros muestran barriles de arenque que se movían a cientos de millas del mar y llegaban a pueblos de montaña y granjas remotas. En tercer lugar, no era necesario cocinar, mientras que el arenque fresco requería cocción. La versión muy salada se podía comer. Asís, una versión medieval de comida lista para comer para campesinos ocupados que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Una comida rápida de arenque y pan ahorraba un tiempo precioso y combustible. El arenque más barato venía blanco, simplemente destripado y salado. Aquellos con un poco más de dinero podían comprar arenques rojos, que se salaban y luego se ahumaban durante días hasta que adquirían un color marrón rojizo y duraban incluso más. El proceso de ahumado los hacía menos salados y les daba un sabor más fuerte que algunos preferían. ¿Cuántos arenques comían los europeos medievales? Los registros fiscales cuentan una historia asombrosa. La pequeña isla báltica de Escania procesaba más de 300 millones de arenques al año en los años pico. Un solo monasterio en York compró 15.000 arenques al año para alimentar a solo 30 monjes, eso es 500 peces por monje por año o más de un arenque cada día. Por supuesto, comer pescado día tras día se volvió aburrido rápidamente. Los cocineros medievales encontraron formas de hacer que el arenque fuera más interesante, cortándolos en pastas, añadiéndolos a pasteles o remojándolos para eliminar la sal antes de cocinarlos, pero no importaba cómo lo prepararan. El aliento a arenque seguía siendo un riesgo ocupacional de ser medieval. Después de una comida salada, los campesinos medievales necesitaban algo para acompañarla y su bebida preferida no era agua. El agua en la época medieval podía ser mortal. Los pozos a menudo se cavaban demasiado cerca de las casas. Los ríos atrapaban las aguas residuales de los pueblos río arriba y la mayoría de la gente no tenía idea de que el agua sucia podía enfermar, solo sabían que las personas que bebían de ciertas fuentes de agua a menudo enfermaban, mientras que los que se quedaban con la cerveza se mantenían saludables. El proceso de elaboración de la cerveza resolvió accidentalmente este problema. Hervir el agua para la elaboración de la cerveza mataba los gérmenes dañinos y el alcohol ayudaba a prevenir el crecimiento de nuevos. La gente medieval no entendía la ciencia, pero veían los resultados con bastante claridad. Los bebedores de cerveza eran más saludables que los bebedores de agua.
En la época medieval no era la bebida fuerte que conocemos hoy. La cerveza pequeña o la cerveza pequeña contenían el alcohol suficiente para conservarla, aproximadamente entre un 1 y un 3%. Similar a la cerveza ligera moderna, esta cerveza débil era una bebida diaria para todos, incluidos los niños. Sí, los niños medievales bebían cerveza con el desayuno, el almuerzo y la cena, pero no se tambaleaban borrachos, era más como beber agua muy sabrosa. ¿Cuánta cerveza bebía la persona promedio? Los registros medievales cuentan una historia asombrosa. Muchos trabajadores adultos recibían asignaciones de 1 galón por día, esos son 8 pintas. Los registros de Manner muestran que durante la época de la cosecha, cuando el trabajo era más duro, esto podía aumentar a 1,5 galones. No es de extrañar que los trabajadores medievales tomaran tantos descansos durante el día, tenían mucho líquido que procesar. La elaboración de cerveza generalmente era un trabajo de mujeres que se hacía en casa. La receta básica era simple: calentar agua, agregar grano malteado, colar el grano, agregar sabor con hierbas y luego dejarlo reposar. La mayoría de las mujeres crían 1 o 2 veces por semana, preparando el suministro familiar en tinas de madera antes de almacenarlo en jarras de cerámica o barriles de madera. El aluminio se echaba a perder rápidamente sin refrigeración, generalmente en 1 semana, lo que significaba que era realmente una comida local hecha y consumida dentro de la misma comunidad. También significaba que la elaboración de cerveza era una tarea constante para los hogares medievales, tan necesaria y regular como hacer pan. Hablando de pan, la cerveza y el pan eran socios íntimos en las cocinas medievales. Ambos necesitaban grano, ambos usaban levadura para la fermentación y muchos hogares los hacían juntos el día de la elaboración de cerveza. La cerveza sobrante se podía usar en masa de pan, mientras que trozos de pan podían iniciar la fermentación para el siguiente lote de cerveza. Nada se desperdiciaba. La cerveza incluso servía como pago. Los registros de trabajo medievales muestran que muchas tareas eran recompensadas tanto con dinero como con cerveza. Construir una sección de la muralla del pueblo podría hacerte ganar 3 peniques más 2 galones de cerveza. Los campaneros de las iglesias a menudo reciben el pago en cerveza en lugar de monedas. Un pueblo inglés pagaba a su cazador de ratas con una jarra semanal, tal vez para ayudarlo a olvidar lo que hacía todo el día. Para ocasiones especiales y celebraciones, los campesinos podían disfrutar de bebidas más fuertes con más sabor y patear el contraste entre los campesinos medievales bebiendo sidra y la gente de hoy que compra bebidas caras no podría ser más sorprendente. Mientras que la sidra y el meade eran golosinas para los pobres, no eran artículos de lujo sino soluciones prácticas a los problemas de almacenamiento de alimentos y fuentes raras de dulzura en una dieta por lo demás insípida. La sidra se convirtió en la bebida de elección en zonas donde las manzanas crecían bien. Los manzanos tenían grandes ventajas para los campesinos. Los agricultores, una vez plantados, producían fruta durante décadas con un cuidado mínimo. Mejor aún, podían crecer en laderas demasiado empinadas para cultivos regulares, haciendo uso de tierras que de otro modo se desperdiciarían. En partes de Inglaterra, Francia y España, casi todos los hogares campesinos tenían derecho a al menos unos pocos manzanos. Hacer sidra implicaba herramientas sencillas y pasos básicos. Los campesinos recolectaban manzanas, las trituraban en prensas de madera, recolectaban el jugo y lo dejaban fermentar naturalmente. Las levaduras silvestres en las cáscaras de las manzanas comenzaban la fermentación sin ninguna ayuda adicional. Después de unas semanas, el jugo dulce se transformaba en una bebida ligeramente alcohólica que podía conservarse durante meses, mucho más de lo que habrían durado las manzanas mismas. La sidra fuerte contenía alrededor de un 4 a 8% de alcohol, suficiente para sentirse bien después de unas cuantas tazas, pero no tan fuerte como para que los trabajadores no pudieran funcionar al día siguiente. Las versiones más débiles eran bebidas diarias, mientras que los lotes más fuertes se guardaban para ocasiones especiales como bodas y festivales de la cosecha. La sidra ofrecía un escape aún más dulce de los problemas diarios, hecha fermentando miel con agua. La sidra era la bebida alcohólica más antigua conocida en Europa. Sin embargo, la miel era caro y difícil de conseguir, lo que hacía que el meade fuera mucho más raro que la cerveza o la sidra. Para los campesinos promedio, la mayoría de los campesinos solo probaban la carne unas pocas veces al año, generalmente en Navidad, Pascua o cuando celebraban bodas. Algunos campesinos inteligentes mantenían sus propias colmenas que proporcionaban miel para endulzar los alimentos y hacer pequeños lotes de carne. Una sola colmena podía producir de 15 a 20 libras de miel al año.
suficiente para que una familia hiciera unos pocos galones de meade y aún tuviera miel para otros usos. Tanto la sidra como el mead servían para propósitos prácticos importantes. Más allá de tener buen sabor, el alcohol ayudaba a preservar los azúcares naturales, las manzanas y la miel mucho más tiempo de lo que habrían durado de otra manera en una época sin refrigeración. Convertir las cosas dulces en alcohol era una solución de almacenamiento inteligente. Los registros de la cocina medieval mostraban que la sidra podía durar de 6 meses a un año si se almacenaba en refrigeradores, mientras que el mead bien hecho podía durar varios años. Estas bebidas dulces también proporcionaban calorías valiosas durante los tiempos difíciles cuando los suministros de pan escaseaban. Una taza de sidra o mead proporcionaba energía rápida. Los registros de un pueblo inglés durante una escasez de alimentos mencionaban a adultos bebiendo sidra como reemplazo de una comida cuando los suministros de granos disminuyeron, hablando de dulzura mientras la miel la carne era posible, pero también servía para muchos otros propósitos en las cocinas medievales, uniendo fuerzas con otros dulces raros. El azúcar no era algo que la mayoría de los campesinos medievales probaran. Esta costosa importación permaneció firmemente en el reino de los ricos, quienes la usaban como alimento y medicina para la gente común. La dulzura provenía directamente de la naturaleza en forma de miel y bayas silvestres, delicias que alegraban y de otro modo aburrían la dieta. La miel se mantuvo como el rey de los dulces. En el mundo medieval, a diferencia del azúcar, se podía producir localmente, aunque no sin riesgo y esfuerzo. Los valientes campesinos recolectaban miel silvestre siguiendo a las abejas hasta sus colmenas, ahumándolas para reducir las picaduras y cortando trozos de panal. Este peligroso trabajo a menudo resultaba en múltiples picaduras, pero producía oro líquido que hacía que el dolor valiera la pena. Algunos campesinos inteligentes llevaron la apicultura un paso más allá. Las antiguas guías agrícolas describen colmenas simples hechas de troncos huecos, tolvas de paja o macetas de barro colocadas en lugares soleados cerca de plantas con flores. Una colmena bien administrada podría producir de 15 a 20 libras de miel al año. Un lujo increíble para un campesino. Los registros de Family Village a veces enumeran las colmenas como lo suficientemente valiosas como para incluirlas en los testamentos y los contratos matrimoniales, junto con la tierra y el ganado. Hacían mucho más que endulzar los alimentos. Las guías médicas medievales la recomendaban para curar heridas, calmar la tos y conservar otros medicamentos como una herramienta práctica. La pegajosidad de la miel la hacía útil para fijar peinados e incluso eliminar el vello corporal no deseado cuando se mezclaba con otros ingredientes. Estos múltiples usos hacían que la miel fuera aún más preciosa para aquellos con la suerte de tener acceso a ella. Cuando había un poco de miel disponible, los campesinos la usaban con un cuidado increíble, agregando solo una gota a las gachas de avena de la mañana, extendiendo la capa más delgada sobre el pan o usándola para hacer un regalo especial para un familiar enfermo. Los registros judiciales de un pueblo inglés medieval mencionan a una mujer acusada de robar un tarro de miel. Su castigo fue casi tan severo como si hubiera robado una vaca, lo que demuestra lo valioso que era el edulcorante. Las bayas silvestres proporcionaban explosiones estacionales de dulzura que solo requerían el trabajo de recolectar fresas, moras, arándanos y frambuesas crecían silvestres en bosques y bordes de campos de forma gratuita para cualquiera con tiempo para recogerlas. A diferencia de la miel, las bayas no se podían conservar fácilmente sin azúcar, por lo que seguían siendo golosinas estrictamente estacionales. La recolección de bayas se convirtió en una actividad comunitaria y los niños a menudo eran enviados en grupos para recolectarlas. Frutos preciosos. Los registros de las fiestas medievales revelan lo especiales que eran estos dulces alimentos cuando un señor quería impresionar a los invitados. Los platos con miel y bayas a menudo aparecían al final de las comidas para los campesinos invitados a estas raras fiestas. Probar postres de bayas endulzados con miel podría ser una experiencia única en la vida. Un viejo chiste contaba sobre un campesino que cuando se le preguntó qué haría si fuera rey por un día respondió que comería bayas con miel hasta que mi estómago se llenara. Un sueño simple que muestra cuán rara era esta combinación para la gente común cuando las bayas y la miel no estaban disponibles. Los campesinos medievales a veces encontraban otros
Alimentos con almidón para llenar sus estómagos hambrientos. Tal vez las ardillas estaban en algo. Después de todo, los campesinos medievales a menudo recurren al suelo del bosque en busca de comida, recolectar nueces que la gente moderna podría pasar por alto. Las bellotas. Las castañas se convirtieron en alimentos de respaldo cruciales cuando los suministros de grano escaseaban. Convertir los bosques en despensas de emergencia. Las castañas eran las más fáciles de usar de las dos, a diferencia de las bellotas. Las castañas tienen un sabor dulce natural y no requieren un procesamiento extenso. En áreas con bosques de castaños, especialmente en partes de Francia, Italia y España, las castañas se hicieron conocidas como el árbol del pan porque proporcionaban una nutrición almidonada similar al grano. Una buena cosecha de castañas podía salvar a un pueblo del hambre invernal. ¿Qué tan importantes eran las castañas? Los registros de impuestos de algunos pueblos medievales evaluaban la riqueza de un hogar en parte por la cantidad de castaños a los que tenían acceso. En algunas partes de Francia las castañas constituían casi el 20% de la dieta campesina. Durante los meses de invierno un castaño grande podía producir hasta 200 libras de nueces en un buen año, suficiente para mantener viva a una familia durante semanas. Si el grano escaseaba, los campesinos medievales preparaban las castañas de varias maneras. Asarlas era la más simple, simplemente arrojarlas a cenizas calientes hasta que las cáscaras se abrieran. Hervir eliminaba más del ácido tánico y las hacía más fáciles de digerir. Para el almacenamiento a largo plazo, las castañas a menudo se secaban y molían en harina que podía mezclarse con harina de grano para estirar los suministros de pan. Esta harina de castañas no subía tan bien como la harina de trigo, pero llenaba estómagos vacíos. De todos modos, las bellotas requerían mucho más trabajo, pero podían salvar vidas durante la hambruna. Los taninos amargos en las bellotas crudas las hacen incomestibles sin procesar. Los campesinos medievales desarrollan métodos para eliminar estos amargos compuestos, generalmente mediante el remojo repetido de bellotas trituradas en agua. El proceso llevaba días y utilizaba mucha agua, pero la harina de bellota resultante podía mezclarse con harina de grano para hacer un pan de emergencia apenas apetecible. Durante las grandes hambrunas que azotaron Europa cada pocas décadas, estos frutos secos se volvieron verdaderos salvavidas. Los registros judiciales de la hambruna de 1315 a 1317 mencionan a personas peleando por el acceso a las zonas de recolección de nueces, lo que demuestra cuán valiosos se volvieron estos alimentos del bosque cuando desaparecieron otras opciones. Incluso en tiempos normales, los campesinos inteligentes recolectaban y almacenaban nueces como seguro contra las malas cosechas. Secadas correctamente, tanto las bellotas como las castañas podían durar años. Un manual agrícola medieval recomienda almacenar castañas en arena para evitar el moho y mantenerlas frescas por más tiempo. El bosque proporcionaba estos alimentos básicos, pero ofrecía mucho más a quienes sabían dónde buscar. Algunos pueblos medievales tenían reglas estrictas sobre quién podía recolectar qué alimentos del bosque y, al mostrar cuán importantes eran estos recursos silvestres para la supervivencia diaria, cuando llegaban tiempos verdaderamente desesperados, los campesinos recurrían a una gama aún más amplia de alimentos cazados en los campos y bosques. La recolección de alimentos silvestres medievales seguía los cambios de estación y cada mes ofrecía diferentes opciones. La primavera traía frutos tiernos, verduras jóvenes como dientes de león, ortigas y acederas que aparecían cuando las reservas de alimentos a menudo estaban en su nivel más bajo. Las ortigas jóvenes, a pesar de su picadura, se encontraban entre los hallazgos primaverales más valiosos, llenos de vitaminas y minerales después de la larga dieta invernal de granos y alimentos en conserva. Los campesinos usaban guantes gruesos o técnicas de recolección especiales para cosecharlos sin ser picados y luego los servían para eliminar la cosa. El verano expandió drásticamente el menú silvestre. Prados y bosques llenos de hongos comestibles, aunque recolectarlos requería un conocimiento cuidadoso. Un registro de una aldea medieval menciona a una familia que murió después de comer hongos venenosos durante una escasez de alimentos, un sombrío recordatorio de los riesgos. Las opciones más seguras incluían ajo silvestre, pamplina y cenizo, todos los cuales podían agregarse al potaje para estirar los escasos suministros. Los parientes de la cebolla silvestre crecieron abundantemente en muchas regiones.
Los registros muestran que durante los años de hambruna de 1310 a 1322, muchas comunidades sobrevivieron en parte con fugas silvestres y rampas excavadas en el suelo del bosque. Estas plantas de sabor fuerte proporcionaban nutrición y sabor cuando había poco más disponible. El otoño trajo nueces como hemos visto, pero también escaramujos. Hawthorne, bayas y manzanas silvestres, todas ricas en vitamina C y conservantes naturales, estas frutas ácidas rara vez eran sabrosas para comer solas, pero podían almacenarse como medicina para el invierno y como saborizante en los libros de cocina medievales. En tiempos pasados, se mencionaban estas frutas silvestres como adiciones a alimentos más sabrosos. Las habilidades de recolección de las mujeres campesinas ganaban un reconocimiento especial en los documentos medievales. Los registros de la corte señorial ocasionalmente mencionan a mujeres conocidas como buscadoras de alimentos particularmente hábiles que podían localizar hongos comestibles, identificar plantas útiles y sabían dónde crecían las mejores frutas silvestres. Estas mujeres a veces recibían un pago por enseñar a otros o liderar grupos de recolección durante tiempos difíciles. ¿Qué tan importantes eran estos alimentos silvestres? Los estudios de la dieta medieval sugieren que en años normales las plantas recolectadas podían representar del 5 al 10% de la nutrición campesina durante las hambrunas, esto podía aumentar al 30% o más. Un relato de la Gran Hambruna habla de aldeas que sobrevivieron casi en su totalidad con verduras recolectadas y corteza de árbol durante semanas. La ley medieval reconocía la importancia de estos alimentos. Demasiados bosques y tierras arboladas tenían derechos de recolección específicos que permitían a los campesinos recolectar alimentos silvestres incluso en tierras que no poseían. Las disputas legales sobre estos derechos aparecen repetidamente en los registros judiciales que muestran su importancia crucial para la supervivencia cuando incluso las plantas silvestres escaseaban. Los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Algunos campesinos medievales recurrían a la elaboración de pan con ingredientes inusuales utilizando métodos que harían revolver incluso al estómago más duro. Las tortas de ceniza representaban la última línea de defensa contra la hambruna, un tipo de pan primitivo que se podía hacer con ingredientes mínimos y cero herramientas de cocina. El concepto era brutalmente simple: toma cualquier harina molida que tuvieras, mézclala con agua para formar una pasta espesa, aplánala en una hamburguesa y cocínala directamente en las cenizas calientes de un fuego sin horno, sin piedra para hornear. Ni siquiera se necesitaba una olla, solo fuego, ceniza y desesperación. Durante tiempos normales las tortas de ceniza rara vez aparecían en las mesas medievales. Se consideraban comida de emergencia, el tipo que se hacía solo cuando el pan adecuado no era posible, pero durante las frecuentes hambrunas que azotaron la Europa medieval, estas humildes tortas mantenían con vida a innumerables personas. Lo que hizo que las tortas de ceniza fueran tan importantes era su flexibilidad, capacidad. Cuando el trigo y el centeno se acababan, cualquier grano molido funcionaba: cebada, avena, mijo o incluso harina de guisantes. Cuando se acababa todo el grano, los sustitutos creativos tomaron su lugar: bellotas molidas, corteza de árbol seca y molida, raíces trituradas o incluso heno molido. Registros de la hambruna de 1315 a 1317 describe a campesinos desesperados haciendo tortas de ceniza con el polvo barrido del suelo del graney, literalmente la tierra y los restos de grano de los almacenes vacíos. El método de cocción en sí se remonta a tiempos antiguos. Sin hornos en sus hogares, muchos campesinos ya cocinaban panes planos en piedras calientes. Las tortas de ceniza llevaron esta idea un paso más allá, eliminando incluso la necesidad de la piedra. Los escritos medievales describen cómo cepillar la peor parte de las cenizas antes de comer, aunque los dientes apretados seguían siendo un riesgo ocupacional al comer este alimento de supervivencia. Una ventaja sorprendente de las tortas de ceniza era su rápido tiempo de cocción. El pan tradicional requería horas de levado, amasado y horneado. Las tortas de ceniza podían estar listas en minutos, un beneficio crucial cuando el hambre, el calentamiento global y la energía para cocinar eran limitados. Las canciones de trabajo medievales a veces mencionan las tortas de ceniza como comida de campo hecha rápidamente durante breves descansos del trabajo, cuando los trabajadores no podían regresar a casa para las comidas. El sabor es lo que esperarías del pan horneado en cenizas. Ahumado, a menudo amargo y frecuentemente mezclado con ceniza real, estas tortas no ganaban ningún concurso de repostería medieval.
Un viejo chiste afirmaba que las tortas de ceniza son la única comida que sabe mejor si los dejas caer primero en el barro, presumiblemente el barro cubre el sabor a ceniza a pesar de su gusto desagradable. Las tortas de ceniza proporcionaban las calorías necesarias para sobrevivir durante la peor hambruna medieval registrada. Se estima que el 15% de la población de Europa murió de hambre o por causas relacionadas. Enfermedad. Los que sobrevivieron a menudo lo hicieron comiendo alimentos como tortas de ceniza que normalmente se considerarían incomestibles. Un manual de agricultura del siglo XVI incluye un consejo sombrío pero práctico cuando el grano falla y el pan no se puede hacer de la manera habitual. El campesino sabio recuerda las formas de cocinar una ceniza porque ha salvado a nuestra gente desde tiempos inmemoriales en los tiempos más duros. Incluso las tortas de ceniza podrían no ser posibles si los ingredientes escaseaban. Fue entonces cuando los campesinos medievales recurrieron a la verdadera improvisación. El mejor plato medieval en realidad no era un plato en absoluto, simplemente eran los trozos y piezas que se encontraban a mano mezclados en una olla y llamados cena. Los campesinos medievales eran maestros de la improvisación en la cocina siglos antes de que se pusiera de moda limpiar el refrigerador y hacer una comida con las sobras al azar. Este enfoque de lo que sea que tengamos no solo era común, era la vida diaria para la mayoría de las familias. Los registros antiguos de las cocinas de las mansiones muestran que se planifican cuidadosamente las comidas con ingredientes específicos, pero la cocina campesina rara vez seguía recetas. En su lugar seguía una regla simple: usar lo que esté disponible, no desperdiciar nada y hacer que sea lo suficientemente abundante para trabajar otro día. Como podría ser una comida típica de lo que sea que tengamos en primavera, podría ser un puñado de verduras silvestres mezcladas con los últimos nabos del invierno y algunos guisantes secos. El verano puede traer una mezcla de verduras de jardín con un poco de grasa de tocino para darle sabor. El otoño puede significar hongos y nueces agregadas al repollo. El invierno a menudo significaba sobrevivir con los alimentos conservados que quedaban en el almacenamiento. El método de cocción era igualmente flexible. Encendí un fuego todo el día. Eché todo en una olla y hice sopa. Necesité trabajar en los campos hasta que oscureciera. Dejé los ingredientes hirviendo a fuego lento todo el día en una olla tapada, enterrada en cenizas calientes. No tuve tiempo para cocinar en absoluto. Las sobras frías mezcladas con un trozo de pan servirían. Este estilo de alimentación flexible se desarrolló por necesidad, a diferencia de los tiempos modernos, donde la mayoría de las personas comen 3 comidas separadas al día. Los campesinos medievales a menudo comían solo 1 o 2 veces. Los registros de la comunidad agrícola muestran que durante las temporadas altas, como la cosecha, los trabajadores podían comer un desayuno pequeño y luego una sola comida grande después de que terminara el trabajo del día. Este patrón hizo que el enfoque de lo que sea que tengamos fuera aún más práctico. Una sesión de cocina usando lo que estuviera disponible. La mezcla de ingredientes extraños a veces creó resultados sorprendentemente buenos. Varios platos que luego se convirtieron en especialidades regionales comenzaron como comidas campesinas, lo que sea que tengamos. La rolita italiana comenzó como recalentada. El pan y las verduras sobrantes. El ratatouille francés se originó como un plato de limpieza de verano del jardín. Muchos guisos, cazuelas y comidas de una sola olla en toda Europa comenzaron como improvisaciones campesinas en lugar de recetas planificadas. Los registros de impuestos medievales nos dan pistas sobre estas comidas mixtas. Al pagar impuestos en alimentos, los campesinos a menudo entregaban combinaciones extrañamente específicas. 3 nabos, media col y un puñado de guisantes secos, por ejemplo. Estas agrupaciones aleatorias probablemente representaban lo que realmente estaba disponible ese día, no combinaciones planificadas durante las vacaciones y celebraciones. Incluso las comidas de lo que sea que tengamos se mejoraron. Podrían aparecer trozos guardados de ingredientes especiales. Una pizca preciosa de sal, una especia rara intercambiada por un comerciante que pasaba o las primeras verduras frescas de la primavera. Estos pequeños lujos transformaron las comidas mixtas ordinarias en festines para los estándares campesinos. Un dicho francés medieval afirmaba que la mejor salsa es el hambre, lo que significa que cualquier comida sabe bien cuando tienes mucha hambre. Los campesinos que vivieron las dificultades de la vida medieval lo entendieron mejor que nadie.
Su enfoque creativo para cocinar con recursos limitados no se trataba solo de supervivencia, era la mesa de granja original. Cocina moldeada por las estaciones, la necesidad y la notable adaptabilidad humana.